A continuación vamos a estar hablando acerca de los componentes rectangulares de un vector. Antes de observarlos en un gráfico vamos a tener clara su definición, y esta es una definición muy sencilla, en donde nos dicen que los componentes son dos vectores perpendiculares que al sumarlos dan el vector inicial. Son proyecciones del vector hacia los ejes del plano de las coordenadas. Una vez definido nuestro vector, ahora sí vamos a analizarlo en el gráfico. Si ustedes observan en este gráfico tenemos tres vectores diferentes, en donde cada uno está representado por un color diferente. El vector A es de tono azul, el vector B es de tono verde y el vector C es de tono negro. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya ubicados nuestros vectores en el plano cartesiano, como es en este caso, es importante identificar cuáles son los componentes. Pero antes de identificar los componentes, quizá ustedes se preguntarán qué quiere decir o qué significa estas líneas imaginarias, y acá es donde nosotros estamos marcando la proyección del vector hacia el eje X y hacia el eje Y. Entonces, como les decía, ya tenemos nuestro vector, ya resaltamos quizá las proyecciones, ahora necesitamos identificar los componentes. Entonces, como tenemos acá la proyección de nuestro vector hacia el eje Y, es este, nuestro componente es este, AY, y sobre el eje X es AX. Si ustedes se dan cuenta, todos sucesivamente tienen sus componentes. Acá tenemos, este es el componente BX y este es el componente BY. Acá hay que tener cuidado o muy claro que siempre, nuestra proyección siempre, si es hacia arriba, va a ser, bueno, este es el eje X y este es el eje Y. Entonces siempre hacia arriba es Y, o hacia abajo es Y, positivo o negativo, y si es hacia la derecha o hacia la izquierda estamos sobre el eje X, en donde también puede ser positivo o negativo. Entonces nuestro vector C, entonces si ustedes miran, su proyección está sobre el eje Y, entonces acá está el componente CY, y sobre el eje X, que es CX. Pronto se estarán preguntando qué quiere decir estos valores de cada componente. Entonces, si ustedes observan dentro del gráfico, el componente AY va hacia arriba, por lo tanto es positivo, está sobre el eje X, hacia la parte superior es positivo. El componente del vector AX, como está sobre el eje X y va hacia la derecha, también es positivo. Observemos los componentes del vector B. Entonces, el vector B sobre el eje X va hacia, bueno, acá me equivoqué, hubo un error, porque acá es el BX, disculpe, que va hacia la izquierda, entonces aquí es negativo, y acá era BY, que va hacia arriba sobre el eje Y, entonces era positivo. Entonces acá hubo un error, ustedes pueden ahí modificarlo, les pido disculpas. Y acá vamos a analizar por último nuestro vector C. Entonces sobre el eje Y va hacia la parte de abajo, entonces es negativo, y como va sobre el eje X va hacia la parte izquierda, entonces nuestro componente es negativo. Acá pues coloqué algunas, resalté acá como la magnitud de nuestro vector, o la medida de nuestro vector. Entonces en el eje X nos indica de 2 centímetros, el del vector B es de -4 y en el vector C es de -3. Ya teniendo como claro, esto es una pequeña introducción acerca de los componentes rectangulares de un vector. Vamos a ver un ejemplo donde tenemos cómo encontrar los componentes rectangulares del vector A, que nos dicen que el vector A mide 6
centímetros y que la dirección, recuerden que esto nos indica la dirección, con la dirección dada, significa este, 30 grados hacia el norte. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es graficar el vector. Entonces tenemos acá, o yo acá les puse en nuestro, digamos que en nuestro mapa, en nuestro plano cartesiano, ubiqué este, norte, sur, oeste, pero también les ubiqué los ejes. Entonces tenemos el eje X y tenemos el eje Y. Entonces, si se dan cuenta, el este y el eje X son positivos, norte y el eje Y es positivo, sur con el eje Y es negativo y oeste con el eje X es negativo. Entonces, como primer paso nos dicen grafiquemos el vector y acá nos están diciendo que el vector tiene una magnitud o una medida de 6 centímetros. Entonces, como nuestro vector, digamos que es hacia el este, entonces está ubicado hacia el este, es decir, sobre el eje X, hacia la derecha, entonces lo trazo, me dicen que 6 centímetros, entonces si ustedes se dan cuenta, acá hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6, es la medida de nuestro vector, y en el eje X también está pues la medida que son los 6 centímetros, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez que yo trazo mi vector inicial, ahora tengo que colocar o ubicar los 30 grados. ¿Cómo hago la ubicación de los 30 grados? Para ello es necesario que ustedes hagan uso del transportador. Una vez colocado el transportador bien ubicado, pues cuentan los grados. Entonces por acá creo que es 10, 20 y 30. Ustedes pueden confirmar y verificar en sus casas con el transportador. Entonces ya ubicamos. Como me dice que digamos que este ángulo sale ¿de qué? Del este al norte. Entonces por eso ubico mi ángulo del este al norte. No puedo ubicarlo del norte al este. No, hay que tener cuidado con esta información. Me dicen del este al norte. Listos. Ya una vez yo graficado mi vector y el ángulo, haciendo uso, reitero, del transportador, me doy cuenta que al trazar el primer componente, que ya sé que sobre el eje X es el componente de vector AX, y hacia el eje Y pues el componente de AY, del vector AY. Entonces, al completar pues nuestras líneas imaginarias, observamos que se nos forma un triángulo rectángulo con la magnitud del vector A. Mira, entonces tenemos un triángulo rectángulo. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque si ustedes miran acá, estamos formando un ángulo de 90 grados. Entonces siempre es importante tener esta forma, digamos que tener clara la forma del triángulo que nos está formando nuestro vector. Entonces, como segundo paso, dibujamos el triángulo rectángulo formado en el plano cartesiano, es decir, lo extraemos. Entonces acá ustedes analizan, tenemos nuestro componente AY, es este, tenemos nuestro componente AX y tenemos la magnitud de nuestro vector, que es esta. Entonces siempre que ustedes vean el vector con estas dos lineecitas como el valor absoluto, estamos hablando de magnitud, ¿de acuerdo? Entonces y acá por pronto sí selecciono, que no lo hice en el anterior triángulo. Acá sí puedo, digamos que representé o resalté el ángulo de 90 grados. Como tercer paso, una vez construido el triángulo rectángulo, vamos a utilizar las siguientes razones trigonométricas. Primero, pues para hallar la fórmula y así poder hallar los componentes, el valor de los componentes de nuestro vector A. Entonces, la primera es seno del ángulo, acá pues bueno, seno de alfa lo coloqué,
que esto es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, si ustedes de pronto observan, miramos acá nuestro triángulo rectángulo, ¿cuál es el cateto opuesto? Recordemos que el vector AY es el cateto opuesto, el vector AX, el componente del vector AX, es el cateto adyacente, y pues nuestra magnitud vendría a ser la hipotenusa, ¿de acuerdo? Entonces acá ya tenemos el seno, bueno, acá tenemos de 30 grados, pero bueno, seno de alfa es igual al componente AY sobre la magnitud de nuestro vector. Entonces ya tenemos el valor del ángulo, que en el ejercicio inicial, acá cuando nos lo dieron nos dijeron que equivale a 30 grados. Entonces ya conozco este valor de este ángulo y también ya conozco la magnitud, que equivale, la magnitud es de 6 centímetros de nuestro vector. Lo que voy a hacer es despejar el componente AY, que es el que no tengo, o sea, no tengo el valor. Entonces, como este está dividiendo, pasa a dividir al seno de alfa, y esto es igual al componente AY. Entonces, esta es nuestra fórmula para hallar el valor del componente AY. Ahora, vamos a utilizar otra función trigonométrica, otra razón trigonométrica, que es el coseno de alfa, que es igual a lo que les comentaba, el cateto adyacente. Recordemos que el cateto adyacente es este, sobre el eje X. Entonces, el componente AX sobre la hipotenusa, que vendría siendo sobre la magnitud de nuestro vector, y hacemos el mismo procedimiento del ejercicio anterior. Entonces acá ya tenemos que despejar es el valor de componente AX. ¿Por qué? Porque tengo ya el valor del ángulo y tengo el valor de la magnitud. Entonces nos quedarían estas fórmulas. Acá están un poquito ya aparte. Todas las fórmulas para hallar los componentes son estas. El cuarto paso que debemos hacer, cuarto y último paso, es reemplazar los valores iniciales en el ejercicio en las fórmulas para hallar los vectores. Entonces vamos a hallar el valor de AX. Entonces, como les decía, tenemos el primero, AX está acá. Entonces tenemos la magnitud, que son los 6 centímetros. Esto lo multiplicamos por el coseno de alfa, en este caso el ángulo, que es de 30 grados. Entonces, si ustedes van a hacer uso, pronto estos cálculos, hacer uso de su calculadora, es importante que la tengan en grados, ¿de acuerdo? Entonces, una vez acá, pues digamos la forma como se digita en la calculadora, 6 por coseno entre paréntesis 30, no hay necesidad de ponerle los grados. 30 inmediatamente nos arroja el valor de 5,19 centímetros. Y así sucesivamente hacemos con el componente del valor Y. Entonces 6 centímetros por el seno, acá importante, y de pronto recalcarles de que no se vayan a confundir con las funciones, digamos, el uso de estas razones trigonométricas. Para el componente X es coseno y para el componente Y es seno. Hacemos el respectivo cálculo en la calculadora y nos da un valor de 3 centímetros. ¿Por qué centímetros? ¿Por qué colocamos centímetros? Porque tengan en cuenta que la magnitud en el ejercicio inicial nos lo dieron en centímetros. Por lo tanto, ustedes pues los resultados de los componentes también deben ser en centímetros. Y si ustedes observan estos valores, digamos que coinciden, dice que el eje X, el componente AX es de 5,19, es este, y este es de 3 centímetros. Entonces digamos que visualizando nuestro triángulo rectángulo, digamos que afirma estos resultados. Es un poco más largo el componente, o más grande el componente AX que el componente AY. ¿Listos? Eso es todo por hoy, chicos. Por aquí les dejo una actividad acerca de lo que acabamos de explicar, para que ustedes así puedan ejercitarse y hacer la respectiva práctica. Nos veremos en una próxima ocasión.